amigos y hermanos todos en la naturaleza. Seguimos. Los valores de la Laudato Si. En la base de la encíclica se desgranan una serie de valores que ayudan a dar respuesta a la problemática ecológica que estamos en ello. Algunos de estos valores están claramente explícitos y otros, en cambio, se presentan de forma más implícita. Los distintos valores para promover la nueva cultura ecológica van proponiéndose a lo largo de toda la encíclica y los encontramos, por ejemplo, a la hora de proponer algunas líneas de acción hacia el final, cuando se proponen algunos valores espirituales que nacen de las convicciones de nuestra fe en el Dios creador. Es el Evangelio aplicado a nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. Este elemento es fundamental y a veces queda poco explicitado. Por eso, la encíclica no trata solo de ideas, sino de una mística que nos anime y alimentar la pasión por el cuidado del planeta, del mundo. Detesta la encíclica y ordena los valores que propone la encíclica. No es una tarea fácil, puesto que, como ya hemos indicado, algunos de estos valores quedan claramente explícitos, pero otros no. Además, en ella se mezclan valores más estructurales con otros valores que pertenecen al ámbito más personal. Así pues, el propósito de la encíclica sería remarcar la necesidad de la conversión personal y comunitaria a estos valores y, como consecuencia, de que se produjeran una serie de cambios estructurales para que pudieran asentarse. Los valores más generales se encuentran repartidos por los diversos capítulos, el último de los cuales se centra en explicar aquellos que pueden aportar la espiritualidad cristiana, pues se trata de valores no exclusivamente cristianos, sino abiertos a ser compartidos por otros. De aquí que un punto clave que cabe destacar y en el que la encíclica hace especial hincapié es el papel de la educación, que ya hemos hablado un poco antes. Es básico educar desde los valores que configuran la cultura ecológica, que no se ha hecho casi en ningún momento. Aún más, dichos valores deberían ser asumidos por toda la humanidad mediante un consenso global, ya que la problemática ecológica requiere soluciones en todos los ámbitos. En los ámbitos técnicos,
en los ámbitos políticos y en los ámbitos personales. Pero siempre soluciones globales y no meramente parciales. Esto es muy importante. Creemos que todos estos valores compartidos, ya por muchas tradiciones, forman parte de los que podríamos denominar ecovalores. Aún así, la encíclica no entra a fondo en esta cuestión y se limita a reconocer y acoger las aportaciones de otras religiones y tradiciones, como por ejemplo la ética budista. Bien, otra faceta es la capacidad de vivir sabiamente y de pensar en profundidad. La sabiduría y la profundidad del sentido. Este valor se opondría al ruidoso mundo digital y al pensamiento superficial, apostando por un conocimiento que no se limite a una mera acumulación de información. Muy relacionado con este valor también hallamos la capacidad de salir de uno mismo hacia el otro, ya que sin esta cualidad no se reconoce el valor de las demás criaturas. La encíclica lo expresa claramente con estas palabras. Esta actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la autorreferencial, es la raíz que hace posible el cuidado de los demás y el del medio ambiente. Otra faceta que ve la encíclica es la siguiente: ampliar el concepto de prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Este concepto se encuentra sin duda alguna en la regla de oro de las grandes tradiciones religiosas y se hace necesario ampliarlo a las generaciones futuras. Esta ampliación consiste en tomar conciencia de que nuestras acciones y omisiones tendrán consecuencias en un futuro, ya que pueden hipotecar la vida de nuestros descendientes. De ahí la importancia del valor que supone tener en cuenta las generaciones futuras. Fue explicitada hace unos años por el filósofo de la ciencia Jonas al hablar sobre la ética de la responsabilidad. Pues bien, vamos a seguir y a afirmar una máxima que nos puede ayudar a entender la próxima intervención de lo que estamos diciendo. Y es: la encíclica critica de forma clara el inmediatismo político que no piensa en el bien común a largo plazo, sino en producir un crecimiento a corto plazo como respuesta a meros intereses, y estos, por desgracia, electorales. Veamos. Jonás afirmaba que deberíamos ser
muy prudentes con todas aquellas acciones que pueden o pudieran tener repercusiones futuras impredecibles o que conllevasen una hipoteca económica y social para las generaciones venideras, ya que trasladaríamos al futuro la resolución de los problemas que nosotros generásemos. Esto, la encíclica cita este valor de manera explícita. Dice: la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras y lo considera una cuestión de justicia, diciendo: no estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Pensar en las próximas generaciones implica pensar más allá del corto plazo que hemos dicho. Del pensar más allá de este corto plazo, aquí y ahora, ya que implica introducir el futuro en nuestras vidas cuando tendemos a vivir más el momento presente. De aquí que la encíclica también critica de forma clara el inmediatismo político que no piensa en el bien común a largo plazo, sino en producir un crecimiento a corto plazo como respuesta a meros intereses electorales que hemos dicho antes. De aquí que hay que ser muy realista al considerar este valor, pues si ya resulta difícil la solidaridad generacional, el respeto hacia el prójimo que vemos y que no vemos, por estar al otro lado del planeta, más difícil será ampliar esta solidaridad hacia el prójimo de las generaciones futuras. Y aún más, si esto condiciona y limita nuestra forma de estilo de vida actual, el cual nos cuesta renunciar. Y está muy claro. Otra faceta es la siguiente: las acciones que afectan a la naturaleza tienen que ser no particulares, sino universales, a todos. Este valor va muy ligado a la idea del imperativo categórico kantiano, que entiende la universalidad como el hecho de preguntarse, cuando actuamos, qué sucedería si toda la humanidad realizase las acciones de la misma manera e intensidad. Ante esto, creemos que este imperativo pondría en cuestión las actuales pautas de consumo de los países ricos y muchas de las pautas de explotación de los recursos naturales, como la minería, la pesca, los bosques. Un ejemplo ilustrativo de las implicaciones de este valor es considerar la imposibilidad de entender la demanda de papel de toda la población china si ésta tuviese un consumo similar a la de Estados Unidos. Una demanda así
nos obligaría a talar casi la totalidad de los bosques del planeta. Por tanto, el consumo de papel en los Estados Unidos no es universalizable, porque tampoco lo son gran parte de los hábitos de consumo que practicamos en los llamados países occidentales. Estas ideas las encontramos de manera implícita en el primer capítulo de la encíclica, cuando habla de lo que le está pasando a nuestra casa común, al describir el consumismo excesivo, la cultura del descarte, los actuales modelos de producción. Pues bien, veamos otra faceta. El crecimiento no debe ser voraz ni irresponsable, como es ahora. Porque un crecimiento de tipo conllevaría intrínsecamente una definición del mismo concepto de progreso. Las palabras de la encíclica son claras y contundentes. Dice la encíclica: no basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, los términos medios son sólo una pequeña demora en el derrumbe, ¿o no? Simplemente se trata de definir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida íntegramente superior no puede considerarse progreso. Además, critica el discurso del desarrollo sostenible, que suele convertirse en un recurso diversivo y exculpatorio que absorbe valores del discurso ecologista dentro de la lógica de las finanzas y de la tecnocracia. En este discurso de la sostenibilidad fue introducido en el movimiento ecologista ya hace años y ahora es criticado por su poca radicalidad. Otra idea muy relacionada con la anterior, que también fue introducida en el discurso ecologista y que tiene interpretaciones distintas dentro del movimiento ecologista, es la idea de crecimiento. Laudato Si no se olvida de este concepto y nos argumenta que por eso ha llegado la hora de aceptar cierto descrecimiento en algunas partes del mundo, apartando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes. Aún así, se limita a remarcar solamente una idea importante: al de crecer por solidaridad, sin entrar en las consideraciones sobre este término, tal vez consciente de sus distintas interpretaciones que tiene. Y por último, en este vídeo, es la faceta tomar conciencia de la interdependencia. Veamos. El valor de la dependencia de la especie humana
respecto de otras especies de nuestra biosfera, es decir, de la comunión entre los seres vivos, es fundamental. Nuestro ambiente cultural potencia pensar únicamente en uno mismo y no facilita la conciencia de la interdependencia entre todos los seres vivos. Muchas veces somos incapaces de darnos cuenta de que nuestra vida depende de principio a fin de los demás. Somos incapaces de vivir lo que somos como un don de los demás. Bien al contrario, cuando nos relacionamos, tendemos a tratar al resto de seres humanos como meros objetos, y no solo a los animales y a las plantas, sino también a nuestros hermanos y hermanas de especie. Así pues, no asumimos lo que piensan, lo que sienten, lo que sufren como propio, sino que nos relacionamos con ellos como si fueran objetos que observamos y manipulamos, pero no nos obliga a nada. Tenemos demasiado interiorizado que el yo, para vivir, no tiene necesidad de ninguna otra cosa más que uno mismo, y si necesita de los demás, tiende a tratarlos como objetos o poniendo el foco en función de uno mismo y no de los otros. Esta es la verdad que se vive. Esta manera de aproximarnos al yo se da en diversos ámbitos, como en el epistemológico, al conocer la realidad concreta en la relación social y en la economía. Y así, pues, hemos creado una economía que tiene un carácter antropocéntrico, pensada únicamente para favorecer a la especie humana y que considera el entorno en función del beneficio propio, sin tener en cuenta las otras especies, como si de realidades totalmente independientes se tratara. Esto es grave. Pues bien, en definitiva seguimos pensando y actuando en los términos propuestos por la fábula de las abejas de Madivillet, que explica que la búsqueda del propio beneficio es lo que comporta el bien social para todos y por ampliación para la biosfera. En cambio, la idea de interdependencia considera que el bien individual y el bien colectivo son inseparables y que guiarnos solamente por el error del beneficio propio acaba conllevando con 3/4 partes de la humanidad que sufren y que por tanto sufrirán también la naturaleza. Esto yo creo que es una verdad como un templo y lo vamos a dejar ahí, cuando en la siguiente exposición veremos una máxima también muy importante para nuestra vida y para nuestro mundo en esta encíclica de Laudato Si. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima. Adiós.